Bienvenidas a Mujeres en la Gracia, tu espacio cristiano donde descubrirás la inspiradora esencia de la mujer en su caminar con Dios. A través de testimonios conmovedores y relatos auténticos, exploraremos cómo la gracia divina ha moldeado y fortalecido el corazón de mujeres extraordinarias en la actualidad. Prepárate para un viaje espiritual transformador, donde aprenderemos cómo la gracia de Dios sana, restaura y capacita a las mujeres para vivir con un propósito y marcar la diferencia en el mundo actual. Y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mujeres en la Gracia, tanto en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y por supuesto en Spotify. Bienvenida a tu podcast Mujeres en la Gracia. Hola, ¿cómo están? Un día más con este podcast de Mujeres en la Gracia. Quiero saludarte a ti que nos estás escuchando hoy día a esta hora. ¿Ya? Quiero decirte que es un gozo, una alegría poder llegar a tu hogar, poder estar contigo y que podamos disfrutar la tarde, noche ya. Un día en Valdivia hermoso, como iniciando casi una primavera. Un sol precioso, radiante tuvimos el día de hoy y quizás tú ya estás en casa, como digo yo, en tu sillón favorito. Quién sabe si estás tal vez degustando o terminando una rica once en familia. Quizás tal vez estás trabajando, no lo sé, pero déjame entrar allí en el lugar donde tú te encuentras y que podamos juntas pasar esta hora o este tiempo, no sé cuánto iremos a estar hoy día, de acuerdo a la conversación y a la invitada que tengo hoy presente, que va a estar junto a nosotras, vamos a ver el tiempo. Alguien me dijo la semana pasada en el podcast anterior que ni cuenta nos habíamos dado cómo pasaron los minutos, señor director. Y eso habla de que, gracias a Dios, cierto, ha sido una conversación o un tiempo fluido de Mujeres en la Gracia. Y hoy día, si vistes al principio de la página, hablaba de el propósito, ¿ya? Del propósito que tal vez tú tienes como mujer, como hija, como madre tal vez, como esposa, quizás como hija solamente estudiante, como abuela algunas, ¿por qué no? Yo sé que nos siguen algunas abuelitas por allí, a quienes abrazamos y saludamos hoy día. Gracias por estar ahí acompañándonos. ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué crees tú que naciste? ¿Para qué naciste? La semana pasada, en el podcast anterior, hablábamos de ¿y si es ahora? Y quién sabe si para este tiempo, era lo que hablábamos la semana pasada, habías llegado hasta donde habías llegado. Hoy queremos tomar un poco de eso e hilarlo y decir, ¿y el propósito? Y quién sabe si para este tiempo y quién sabe si para ahora, en este preciso momento, el propósito por el cual tú has llegado a este mundo, por el cual tú has transitado en este largo caminar, en este viaje llamado vida, ese propósito, ¿cuál es? ¿Cuál es el propósito que tienes en tu vida? Así que yo quiero que te sientes allí donde tú estás, quizás en ese sillón favorito, pongas tu espalda en el respaldo y que juntas comencemos a pensar y a echar correr nuestra mente, nuestra imaginación y podamos juntas, y sobre todo tú que me estás escuchando, mujer preciosa, tú puedas decir, a ver, ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué nací? ¿Nací como mujer para ser una esposa? Porque como mujeres como que tenemos ese sello, ¿verdad? Todas soñamos algún día en casarnos, algunas andan con el vestido blanco en la cartera, ¿por qué no decirlo así? Otras quizás soñaron con tener una familia numerosa, hermosa, una casa preciosa, aunque sea pequeña o grande, pero tener tu espacio, decorarlo a tu pinta, hacer como tú quisieras. ¿Cuál es el propósito? ¿Tú crees que naciste solo para eso? A lo mejor te desarrollaste con una profesión, quizás hoy te desenvuelves en un lugar de trabajo. ¿Naciste para eso? ¿Dónde estás, dónde te encuentras hoy? ¿Crees que es el propósito que hay en tu vida? Y es lo que vamos a ir descubriendo juntas. Pero antes, quiero compartirte una palabra
¿ya? Porque sabemos que Mujeres en la Gracia entregamos un mensaje de parte de Dios y hoy no va a ser el día en que no lo vamos a hacer, al contrario, sí lo vamos a hacer. Y tengo en el libro de Proverbios, ¿ya? Hay un capítulo que en lo personal me encanta porque habla de una mujer maravillosa que puedes ser tú, puedo ser yo, ¿ya? Puede ser aquella mujer a la que tú le estás compartiendo este link. Vamos, toma tu teléfono y compártelo, recuerda compartir. Hay alguien que necesita escuchar lo que tú estás escuchando hoy día. Así que Proverbios capítulo 31, tengo allí unos versículos seleccionados y voy a leer el versículo 25 y el 26. Y dice así acerca de esta mujer virtuosa: fuerza y honor son su vestidura. ¿Escuchaste bien? Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo por venir. ¡Wow! ¡Qué maravilla!, ¿no? Reírse de lo que viene. Y dice el versículo 26, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Imagínate, ¿tú te has vestido de fuerza? Yo creo que las mujeres sí. Tenemos que tener mucha fuerza. Las mujeres somos mujeres de fuerza, mujeres empeñosas, mujeres esforzadas, ¿ya? Honor es su vestidura, fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Y sabes, esta frase me encanta porque vamos a hablar del propósito en tu vida. Cuando a lo mejor tú me dices, o puedes comentar ahí en el chat, ¿verdad? Y decir, yo ya tengo claro mi propósito, yo estoy viviendo en ese propósito. ¿Te sientes plena en ese propósito? Puedes decir tú, yo me río porque me gozo, disfruto lo que hago. No me preocupo de lo que va a acontecer conmigo porque me estoy desarrollando plenamente en lo que quiero hacer. Para esto nací, para esto estoy viviendo. Hoy día como mujeres queremos desafiarte a eso. Queremos desafiarte y llevarte a que realmente te rías de lo que viene mañana, porque si tú estás caminando en tu propósito, gózate, deleítate. Pero si aún no tienes claro cuál es ese propósito, hoy día juntas la idea es que lo podamos descubrir. Y el versículo 26 decía es que abre su boca con sabiduría. Las mujeres tenemos que aprender a ser sabias y hablar siempre bien, hablar con sabiduría. Y la ley de clemencia, cuando la Biblia habla de esta ley, es hablar con una postura de justicia, con una postura de empatía al necesitado, a quien lo necesita. Así que, ¿te parece si juntas vamos y caminamos en este tiempo, en estos minutos que tenemos, y vamos a descubrir a una mujer maravillosa, a una mujer preciosa que está conmigo acá, y vamos a descubrir o a confirmar tal vez? Yo creo que ella la tiene clarito, ella ya está caminando en ese propósito, pero quiero decirte de que puedas pensar en esto. Mientras yo hablo con ella, te la voy a presentar, y mientras hablamos acá, yo quiero que tú vayas pensando en tu propia vida, ¿ya? Quizás vamos a ir descubriendo juntas ahora con mi invitada, con quien tengo acá, el propósito de ella. Quizás pueda ser similar al tuyo, o quizás tú puedas decir, oh, yo quería ser como ella, oh, yo por qué no hice lo que ella hizo. No lo sé, vamos, entremos en esta conversación maravillosa y quiero que presentarte y que podamos saludar a Gypsila. ¿Dije bien su nombre? Sí. Así es. ¿Cómo está, mi amada? Bien, bien. Como día viernes, quizás un poco cansada, ¿cierto? La semana ha sido un poquito ajetreada, pero bien, con la gracia del Señor. Y compartiendo, es lindo compartir. Así es, y entre mujeres que mejor, ¿verdad? Claro, a nosotros nos gusta hablar, así que... Así es, tenemos aquí un rico tecito, ahí seguramente usted luego va a escuchar cómo suenan las tazas o la cuchara, no lo sé, la agüita que vamos a vertir luego en la taza, ¿ya? Pero la idea, mi estimada, les cuento, Gypsila es de profesión es profesora. ¿Hace cuántos años ejerciendo? Yo llevo ya más de 12 años ya. Más de 12 años. Sí. ¿Y en edad preescolar, escolar, básica, media? Yo soy profesora general básica. General básica, claro. Ya. ¿Y hoy día está trabajando con niños entonces de esa edad? ¿Básico? No, nuestra escuelita es una escuela de párvulo y atiende a niños de kinder y pre-kinder.
kinder y pre-kinder. Sí, Hermosa edad, pequeñitos, donde dan ganas ahí de comerse a los niños. Son tan hermosos ellos, ¿verdad? Cuénteme, aparte de la profesión de educadora, de ser profesora, ¿verdad? También hay un llamado en su vida al ministerio. Amén. Y usted hoy día es una pastora, ¿cierto? Junto a su esposo, el pastor Gonzalo, aquí en el Ejército de Salvación en Amén. Valdivia. ¿Hace cuántos años ejerciendo el pastorado? Este es nuestro tercer año. Tercer año. En la ciudad de Valdivia. Sí. Pero ustedes no son de Valdivia. No, yo soy de Talcahuano. Nací en Talcahuano, estuve parte de mi niñez, pero mi papá era marino, así que nosotros vivimos casi en todo Chile. Wow. Sí, ¿Le encanta viajar entonces? Sí, me gusta, sí. Es maravilloso Sí. viajar. Aparte que me imagino se estaban instalando en un lugar y permanecían un periodo de tiempo, un Corto, par de años, sí. 2 años tal Sí. vez, y de ahí eran movilizados y trasladados Claro, a otra ciudad. A otra ciudad, sí. Y cuando se es niña, ¿qué complicaciones trae eso? Porque me imagino que si está estudiando, estás teniendo relaciones de amistades, y se crean lazos, y luego cuando el papá dice hay que embalar las cosas, preparar maletas, nos vamos de esta ciudad, ¿cómo lo vive? ¿Cómo se vive en esos momentos? Sí, es difícil, pero mi papá influenció mucho mi vida. ¿Ya? Mi papá siempre fue un hombre muy práctico y siempre nos enseñó a todas nuestras decisiones o todo lo que venía, teníamos que asumirlo de buena forma. Mira, entonces siempre yo vi las cosas de manera positiva. Que era para mejor. Sí, y siempre, por ejemplo, cuando nos cambiábamos a una ciudad que la gente, no sé, por ejemplo, el norte dice que es feo, que es muy seco. Yo siempre he aprendido a mirar el lado positivo de las cosas. Ajá. Y encontrar lo bello, lo hermoso, porque el norte igual tiene su encanto, igual es precioso. Sí, así que eso aprendía y siempre sentía que cada cambio era una oportunidad de mejora, de quizás los errores que cometí, en este cambio no hacerlo. Mira, qué bien, o sea, era como ir un avance, sí, un progreso en la vida misma. Sí. Qué bien, o sea, una buena influencia de parte del papá, ¿ya? Sí. Marcando presencia y proyectándolos hacia un futuro, me imagino, con estos mismos cambios. Y quizás las damas que nos están escuchando, las mujeres que nos están escuchando, a lo mejor a alguna le ha tocado vivir una vida similar o una situación que por trabajo, o cuando ya se casan con alguien que es destinado, ya no solamente de Fuerzas Armadas, sino que tal vez por el trabajo en la empresa, en la compañía que el esposo pueda estar trabajando, son movidos, son trasladados, y como mujeres hay que agarrar todas las cosas de una casa. Pero qué importante lo que tú mencionas, querida, que es que todo cambio siempre es para mejor, y tomarle esto de la vida sabiendo que se puede producir algo mejor, y si en el pasado o en la ciudad anterior o donde estuve anteriormente cometí un error, donde voy ahora no voy a cometer lo mismo, no voy a pasar por lo mismo. O sea, ahí ya tenemos una enseñanza clarísima, clarísima. Ahora, en ese momento de estos cambios, ¿por qué la motivación de estudiar la docencia? Bueno, la verdad nosotros, la familia de mi papá, la mayoría son docentes también. Ya. Y siempre a mí me gustó mucho el trabajo con los niños. La verdad que yo creo que mi influencia también fue en una escuela dominical. Ya, o sea, de pequeña siempre en las cosas del Señor, sí, en una iglesia. Sí. Ya. Y yo tuve muy buenas maestras. Y creo que eso también influenció en mí y movió mi corazón a muchas cosas que el día de hoy yo puedo decir tenía un propósito. Qué lindo, ¿eh? Y eso también me llevó a entender que nosotros podemos marcar la vida de los niños. Así es. Entonces, como mi vida fue marcada, yo sentía, y a pesar de que yo era una niña muy pequeña, yo, bueno, mi papá por la formación que nos dio nos hizo muy maduros también. Entonces, a pesar de que yo era muy niña cuando comencé a ir a una escuela dominical, cerca de 7 años tenía, yo entendía muy bien el Evangelio. Por lo tanto, creo que un niño
con 7 años puede entender también la palabra de Dios y el valor que eso tiene. Qué importante, mire, y qué bueno que hagamos mención a eso, que haga mención a eso mi estimada, porque en el chat, en la gente que hoy día, las mujeres que tenemos, sé que hay maestras de niños, hay educadoras profesionales igual en el área de la educación, y hay maestras de niños en las iglesias. Y es tan cierto esto porque la iglesia quizás por mucho tiempo, muchos años atrás, se veía como que, ay, ¿quién entretiene a estos niños? O ¿quién se hace cargo de estos niños como para que no molesten a la hora de que el pastor está predicando? Y cuán importante es cambiar esa mentalidad y de que haya alguien que se prepare, se capacite para estar con los niños e influenciarlos para bien, obviamente, con la palabra de Dios, entregar una enseñanza bíblica. Y tal como bien usted lo menciona, si influyeron en usted en la edad de 7, 8 años, que podía entender, viene a mi mente, yo recuerdo hoy día, y creo que está en su jardín, pues, el Antu tiene, sí. ¿Cuántos añitos el Antu? Creo que 4 o 5 añitos, sí. Pero él sabe mucho, ¿ah? Y tanto por la labor que ejercen ustedes ahí en el colegio, en el jardín infantil, como también por lo que él ha logrado aprender en la escuela dominical, o acá nosotros le llamamos la red de niños, ¿ya? Pero es tan importante marcar para bien la vida de un niño. Amén. Uh-huh. Y eso también es lo que nosotros tenemos que internalizar en nuestras iglesias. Los niños no son el futuro, los niños son el presente. Creo lo mismo. ¿Ya? Sí. Y nosotros tenemos que darle ese realce y esa importancia, primeramente preparándonos nosotros y entendiendo también las edades de los pequeños. Quizás van a estar, no sé, un poquito inquietos, quizás van a correr porque todavía, digamos, no tienen, muchos no tienen esta cultura que nosotros llamamos de iglesia. Exacto. Y es lo que yo viví. Yo cuando entré a una iglesia, mis padres a mí no me llevaron a una iglesia. Yo iba solita a la iglesia. Entonces, pero perdón, de 7 años, ¿alguien la llevaba? ¿La pasaban a buscar? ¿La invitaban? Sí. No, cuando era muy muy pequeñita, yo asistía junto a mi madrina a la iglesia, ¿ya? Pero por los cambios que mi papá tenía de ciudad, uh-huh. Cuando ya fui creciendo un poquito, donde a la ciudad que yo llegaba, yo buscaba una iglesia que me quedara cerca, donde yo pudiera ir a pies. ¿Ya? Entonces... O sea, había una necesidad ahí, sí, interna de poder estar en una iglesia. Sí, y yo buscaba un lugar y siempre, digamos, iba solita porque mis padres no me acompañaban. Y a veces nosotros estamos tan acostumbrados porque hay gente que ha nacido en una familia cristiana, que ha nacido en la iglesia, digámoslo así. Uh-huh. Pero hay niños que no. Sí. Entonces no tienen esa cultura de, no sé, estar sentado, escuchando un mensaje, no tienen una cultura porque nosotros, el pueblo evangélico, tiene una cultura. Exacto. En la forma de vestir, en la sí. forma de hablar, en la forma de relacionarse, y por ende esa cultura es difícil también de entenderla, y muchas veces cuando viene alguien nuevo a la iglesia, nosotros pretendemos que esa persona inmediatamente adopte, claro, esa cultura. Y sobre todo un niño es mucho más complicado. Si para un adulto le es complejo, y por eso mismo pasa que a veces la gente dice no, para ser canuto, no, porque prohíben esto, hacen esto. Tal como usted bien dice, hay una cultura distinta. Entonces, si para un adulto le es complejo, ¿cuánto más para un niño? Y que bueno, también hay un poco para quienes nos están escuchando, de que seamos pacientes con los más pequeños y aprender a tolerarlos. Y por eso que yo creo que sin duda las tías o las maestras de las escuelas dominical tienen que ser personas primero con una vocación, con un llamado, porque si no lo tienen, yo creo que de nada nos serviría. Claro, es un propósito, y yo siempre lo digo. Yo tuve una maestra que fue... y he tratado de ubicarla hasta el día de hoy. ¿Sí? He tratado de buscarla, porque solo recuerdo su nombre. Entonces he tratado de buscarla ahora en redes sociales, pero yo tuve una maestra en Talcahuano, recuerdo que era una iglesia metodista pentecostal. Tuve una maestra muy dada a las cosas de Dios. Recuerdo que éramos muchos niños,
y ella tenía una paciencia, su servicio era tan hermoso. Recuerdo, un propósito sí, firme, claro y marcado. Y recuerdo que ella siempre nos traía un desayuno, porque la iglesia era en la mañana escuela dominical y en la tarde era el culto general. Entonces en la mañana ella nos servía a todos los niños, ella traía un quequito, traía un pancito, nos hacía una leche, y ella me iba a buscar a mi casa. Muy y en muchas oportunidades mi papá o no le abría la puerta o le tiraba agua, me acuerdo, para que se vaya, para que no me llevara a la iglesia. Pero ella tenía, digamos, un llamado hermoso. Y yo, buscando. Sí, y yo recuerdo que ella no tenía hijos. Y a mí me impactó porque ella era una mujer que yo creo en ese entonces haber tenido unos 42 años. Y me impactó mucho su servicio al Señor. Y ella, a pesar de que no tenía hijos y se notaba que ella amaba a los niños, servía con un amor a Cristo. Y eso a mí me impactó. Y recuerdo que ella en muchas oportunidades me invitaba a su casa o iba a mi casa y me enseñó la palabra, pero me la enseñó de una forma que yo amé la palabra de Dios y yo entendía lo que ella me enseñaba. Era para mí, de repente ella me decía, mira, el viernes ven a mi casa. Y yo la semana no anhelaba el día de poder estar con ella, de sentir un abrazo, de que ella me explicara la palabra de Dios. La verdad que fui muy impactada con la vida de ella. Y el nombre de ella, ¿por qué lo pregunto? Porque nosotros llegamos a todo Chile y también nos ven allá en Concepción, en Talcahuano, en Hualpén, y a lo mejor alguien dice, oh, yo conozco a esa maestra de niños, ¿cómo se llama? Ella se llamaba Magdalena. Magdalena, sí. De la Iglesia Metodista Pentecostal. Sí. ¿Quién sabe? Dios usa este programa, usa las redes y toma contacto con nosotros o contigo, ¿verdad? Y te dice, aquí estoy. Oh, que sería glorioso. Sería hermoso. Sí, sí. Vamos a decirle a la gente ahí en Concepción, Paulina, por favor, en Talcahuano. También tenemos gente en Talcahuano, así que en una de esas, quién sabe, es conocida por ella. Oh, sería hermoso. Sería hermoso. Pero qué lindo lo que hace cuando una mujer tiene claro un propósito. Ella era una mujer con propósito, había un llamado en su vida, lo desarrolló, lo cumplió y marcó mi vida. Y recuerdo que ella era maestra de pandereta y a mí siempre me gustó tocar la pandereta. ¿Ya? Entonces, en mi casa, a mi papá la verdad no le gustaban mucho las cosas de iglesia. Entonces, ¿me imagino cuando hacía ruido con la pandereta? No, de hecho no en mi casa no podía tener. Yeah. Entonces yo anhelaba y me recuerdo que en mi casa había una panera que era de forma de una pandereta. Esas redondas. Así. Y yo llevaba esa a la iglesia. Entonces yo era feliz con esa pandereta. Y me acuerdo que ella me regaló una pandereta. Me regaló una. Entonces, como sabía que mi papá no me iba a dejar, ella me la llevaba el domingo, así escondida, y después se la llevaba ella. Y recuerdo que ella, recuerdo a su esposo también, que era un hombre que servía a Cristo también con el alma. Y cuando yo la miraba a ella, yo decía, me gustaría tener así un esposo. Mire, un esposo, porque yo miraba, ¿cierto?, que ella tenían una relación muy hermosa, ambos servían con el alma al Señor, y había un respeto, había una quietud entre ellos, y yo aún siendo muy niña, yo decía, yo también quiero tener un hombre así, que sirva a Cristo con el alma, que me respete, que me mire así, que me valore así. Qué hermoso. Y no, ella marcó mucho mi vida, mucho, fue un referente. Sin duda un referente, una mujer con un propósito claro en su vida y que pudo influenciar, así como en su vida, quizás en cuantas otras niñas más, jovencitas, señoritas. Y para quienes nos están escuchando, tal vez lo mismo, o sea, ¿qué estás haciendo con ese propósito, con ese llamado, mujer que nos estás escuchando? A veces uno ve con mucho dolor, ¿verdad?, con mucha angustia a mujeres que tienen un don maravilloso, que ni ellas mismas a veces saben que lo tienen, o no lo quieren reconocer, o no lo quieren poner al servicio de Dios.
y están perdiendo oportunidades tan bellas, tan fuertes como estas, de marcar la vida de un niño, de una niña, de una persona. Amén. Y de conducirla a Cristo, porque imagínate en el caso suyo, 7 años, marcó la vida hasta, o sea, con 7, 8, 10 años, ver en ellos esa relación matrimonial y querer soñar con lo mismo. O sea, una persona que influenció seguramente y sin duda para bien, para bien. Pero avancemos ahí conversando. Mira, qué hermoso testimonio para las tías que nos están escuchando, sí. Las tías de escuela dominical, ¿cierto? De red de niños, allí las que trabajan con niños, atentas y sirvan al Señor. Yo creo que cuando Dios nos busca, nos llama con un propósito, o sea, todos en la vida, ¿verdad? Tenemos un propósito. Sí, y lo importante también, y lo aprendí, es que nosotros tenemos que servir al Señor con lo que el Señor nos disponga. Exacto. Porque a veces a mí me puede gustar mucho, no sé, dar clase o ser maestra de escuela dominical, pero a lo mejor no es mi llamado. Claro. Entonces Dios no me va a usar porque no es mi llamado y yo lo voy a hacer con fuerza humana. Exacto. Pero distinto es cuando Dios habla en nuestra vida, confronta un llamado, ¿cierto? Y también reafirma ese llamado. Entonces creo que eso es lo importante, es tener esa relación tan profunda con Cristo que nosotros podamos saber, identificar cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro llamado en la obra de Cristo. Así es. Y lo importante igual, y con respecto a eso, que gracias a Dios la Iglesia da la oportunidad, ¿cierto?, a los jóvenes, a las señoritas y por qué no incluso a los adultos que llegan, mujeres adultas, para que se puedan desempeñar y desenvolver, para que puedan descubrir justamente ese llamado, dónde soy buena, qué es lo que me gusta hacer, hacia dónde puedo apuntar. Y por eso es que en la iglesia hay tanto servicio. En las iglesias las mujeres sobre todo pueden servir desde una cocina hasta estar en un altar de oración, en las clases, en escuadrones de oración, en el servicio de misericordia, ayudando a otros, ¿verdad? Entonces, mujer que nos estás escuchando, y si a lo mejor tú dices, no, yo solo voy a la iglesia los domingos y no sé en qué ayudar o no sé qué hacer, aquí queremos que juntas puedas tú descubrir cuál es ese llamado que tú tienes y que puedas apuntar o visualizarte donde tú te sientes bien haciendo algo. En lo particular, a mí el Señor desde muy pequeña, igual, yo me siento un poco identificada, también alguien marcó mi vida en la infancia, y también a la edad de 11 años yo ya hacía clases a niños más pequeños. Después ya de mayor, en la iglesia a la cual yo pertenecía, también se me permitió estar a cargo de la dirección de las escuelas dominical. Y es un trabajo hermoso. Yo hasta los días de hoy de repente me encuentro con niños o niñas. Tía Lali, me dicen tía Lali, porque Lali es el diminutivo de Gladys. Y la tía Lali, qué sé yo, pero es hermoso y es gratificante cuando yo creo que sin duda esa mujer, vamos a orar a Dios para que Magdalena, ¿cierto?, de Talcahuano, aparezca por ahí y pueda escuchar esto tan hermoso. Yo creo que si tú la llegas a ver en algún minuto, correrías a sus brazos y a bendecirla por cómo marcó la vida. Pero avancemos hoy día con Gypsila. Vamos, dijimos ya, ¿cierto? Profesional del área de la educación, ejerciendo hoy día una docencia ahí con kinder y pre-kinder, ¿cierto? En el Ejército de Salvación, hablemoslo, ¿por qué no? Sí. Eso es un jardín gratuito, ¿verdad? Gratuito, sí. Ya. ¿Y cuándo comienzan las postulaciones? Ya que estamos en agosto, hablemos de eso. Ya comenzaron. Ya comenzaron. Sí. Ya mamitas que están ahí atentas, o abuelitas, tías, entonces, ¿ya comenzaron? Sí. Ya, y ahí tienen que ir allá nomás y postular. Claro, sí, igual que cualquier escuela, digamos, llevar la documentación y ahí hacen su proceso de inscripción. ¿Y niños de qué edad y hasta qué edad reciben? 4 añitos cumplidos al 31 de marzo. 4 años cumplidos. Y están hasta los 5, 6 cuando ya pasan a... Claro. De kinder a primero, ¿verdad? Claro. Ya, excelente. Pero hablemos un poco más de Gypsila como mujer. Ya dijimos que es profesora, ¿cierto? Está ejerciendo allí la docencia, con un ministerio junto con su esposo, ¿cierto? Amén. El pastorado. 3 años en Valdivia. Amén. El pastor Gonzalo es de Antofagasta. De Antofagasta. ¿Y en qué momento se conocen? ¿Cómo se conocen? Sí, mi esposito. Mi regalo del Señor. Oré por él siendo una niña.
Así que por eso le digo yo a él que él es mi regalo del Señor. Y la verdad es que nosotros por años estuvimos siempre cambiándonos por mi papá. Yeah. Y mi papá en algún momento, él, digamos, ingresa a alguna sociedad educacional ahí en Antofagasta. Yeah. Así que nos vamos a vivir porque ya él, bueno, las Fuerzas Armadas jubilan muy joven sí. Porque es por años de servicio. Mi papá, él entró a los 14 años a la Armada, entonces... ¿A los 14 sí. años? Entonces él, bueno, él ama su Armada de Chile. Así pero que son creo que 20, 25 años de servicio, ¿no? Ahí no recuerdo bien. Pero tienen un tope pero de años. Sí, pero joven él se jubiló, entonces ya comenzó a trabajar. Nos fuimos para allá, yo había pasado toda mi educación básica en diferentes colegios, todos los años tuve cambio de colegio. Y llegué a primero medio a Antofagasta. Así que ahí empecé a estudiar, comencé también a buscar una iglesia donde poder congregarme. Y el Señor en sus planes ya tenía preparado un lugar para mí. Y a mis 15 años yo conocí a mi esposo. A los 15 años, jovencita, sí. una niña. A mis 15 años conocí a mi esposo, pero la verdad que yo siempre fui muy madura. Mi papá siempre me dijo las cosas bien claras. Como hombre de Armada, sí, me imagino. Siempre, ahí. Sí. Y la verdad Pam, que... vino las cosas. Sí, sí. Y la verdad que yo tuve en él también un referente de hombre. Y para la niña el papá es muy importante. Me imagino que sí. Y mi papá fue un buen esposo. Mi papá ha sido un hombre que ha marcado también mi vida. Entonces, esa era quizás mi visión. Quería un hombre así, similar. Sí, y yo quería un hombre con el cual yo pudiera tener un tema de conversación, un hombre que fuera inteligente, un hombre, y disculpe que lo diga así, pero con los pantalones bien puestos. Es que eso tiene que ser un hombre, si no, porque yo no creo que no iba a resultar un hombre que yo le dijera lo que tiene que hacer. No, eso no iba a resultar como que conmigo. Los papeles se revierten y después ya no es la esposa, es la bruja, es la mandona. Sí, ¿Para qué disfrazan las cosas? Sí. Entonces, la verdad que yo tenía esa visión, pero que también tenía que ser un hijo de Dios, porque eso era lo más importante. Y era lo que estabas orando. Y era lo que yo había orado. Así que la verdad que ahí lo conocí, yo tenía 15, él tenía 18. Éramos amigos, ¿cierto? Y ya con el tiempo comenzó, ¿cierto? También un pololeo, sí, pero yo nunca abandoné, digamos, la iglesia. ¿Y él no era de la iglesia? Él no era de la iglesia, no. Y estabas orando por alguien de Dios y sin embargo los ojitos se fueron para alguien que no era de Dios. No, él no era de iglesia, de hecho... La familia de mi esposo no es de iglesia, nosotros quizás somos la excepción, porque yo sirvo a Cristo. Bueno, mi madre ya ha tenido un encuentro con el Señor, no mi papá, pero mi familia en sí no es gente de iglesia. Ya, entonces ahí era quizás un poquito más difícil, pero claro, cuando yo conocí a mi esposo, yo también tenía esa seriedad. Yo no iba a estar jugando, ¿cierto? No iba a estar probando si resulta. Claro, no. Yo tenía mis cositas bien claras. Entonces, cuando yo lo vi a él a él le encanta el fútbol. Entonces, él andaba organizando los partidos de fútbol y toda la cosa. Entonces, yo vi en él un liderazgo. Y eso me gustó de él. Yo vi un liderazgo, yo veía que él formaba y allá dirigía a los que jugaban y iba para allá y andaba afanado en eso. Nunca lo vi, digamos, como esos hombres que, hola, y ¿cómo te llamas? Y te invito a salir. Ya, no era de ese tipo así canchero, entrador, no. Y eso me gustó de él. Lo vi una persona seria, comprometido, apasionado, yo siempre le digo. Y yo pensaba y yo decía en mi interior, si conociera a Cristo sería hermoso, sería el broche de oro, así como él era. Sí, sería apasionado por la obra de Cristo, así que
ahí el Señor también hizo su propósito en él y él en su momento, a los 19 años, conoció a Cristo. Qué bien, qué bien. Usted misma lo llevó, lo invitó a la iglesia y tuvo su encuentro con el Señor. Amén. Mire, y yo creo que aquí hay una enseñanza también y un propósito de parte de Dios y me gustaría que quienes nos escuchan, las mujeres que nos están escuchando, porque veo por ahí en el chat, hay varias conectadas y gracias a Dios por ello, pero quizás hay alguna mujer que dice, chuta, yo no oré por mi esposo y lamentablemente algunas yo he escuchado que dicen, es lo que me tocó. Es lo que me tocó, es lo que hay, chuta, ¿qué le voy a hacer? Otras que se casaron quizás apuradamente o vieron también un varón de Dios, creyeron encontrar un varón de Dios y dijeron, ay, aquí sí, y resulta que con el tiempo se dan cuenta que no es tan así, o simplemente también otras a lo mejor hoy día que nos están escuchando, pueden decir, no, yo hoy día estoy sola, me separé, dejé a mi esposo o él me abandonó. Pero cuán importante es la oración, ¿ya? Y a lo mejor quienes nos están escuchando hoy día son abuelas, son madres, inculcarle a sus hijas de una edad temprana que empiecen a soñar con un varón de Dios y a orar por ese varón. Amén. Claro, lo que pasa es que también es importante en nosotros, en los seres humanos, los referentes. Cuando yo crezco en una casa donde hay violencia, cuando yo crezco en un hogar donde vi que toda la vida mi padre agredió a mi madre, voy a tener ese referente. Claro. Entonces, y la gente lo normaliza. Hay mujeres que normalizan la violencia. Lamentablemente, o cuando no hay una agresión, pero hay un padre negligente. ¿A qué me refiero negligente? Un padre que solo se preocupa de proveer, que nunca conversa con sus hijos, que no tiene tiempo de compartir con ellos, que no ejerce su rol de padre, de hombre. De instructor, de guía. Claro, en ese momento, obviamente nosotros podemos decir, ora, mira, prepara, pero la verdad es que la gente y ya el ser humano fue dañado. Por lo tanto, porque la niñez es la niñez define a una persona. Así es. Por lo tanto, si en la niñez tuvo todas estas trancas, estas carencias, estos dolores en el alma, esa persona inconscientemente o conscientemente va a buscar también un hombre así. Exacto. Porque repite la historia o el referente que tiene. Son los patrones que siguen. Exacto, o muchas veces igual pasa, y lo digo a título personal, yo no me crié con papá, mi papá falleció cuando mi mamá dice yo tenía 3 años, 3 para 4 años, yo tenía 4 años, cumplí en septiembre y él se fue en julio, falleció. Entonces no tuve el referente de un padre. Y vaya que hace falta, vaya que me hizo falta. Entonces muchas jovencitas o mujeres que nos están hoy día escuchando, a lo mejor han vivido la misma situación, entonces se aferran al primer hombre que ven, o al primer hombre que les habla bonito, o al primero que creen que va a ser el que las va a cuidar, que las va a proteger, lo que tú bien decías al principio cuando orabas o veías o querías un hombre protector, un hombre que converse, porque cuán importante es la comunicación, no un monólogo, ¿cómo estás? Bien, sí, ¿cómo te fue? Ah, bien, ya. Eso es un monólogo, pero entrar en un diálogo, en una conversación, es lo que toda mujer, toda pareja, todo matrimonio debiera tener, y también con los hijos. Y así vamos formando vidas y vamos marcando un propósito en la vida de nuestros hijos o de las personas que nos rodean. Entonces, yo creo que qué maravilloso es Dios cuando una mujer se determina a buscar de Él, a clamar de Dios, a orar en los secretos, en el silencio, ¿verdad?, por el que va a ser su esposo. Y quizás entregar ese mensaje hoy día también a las mujeres que a lo mejor hoy día están solas, que han sufrido una decepción, un desamor, que a lo mejor llevaron un matrimonio y no resultó, o quizás no está resultando al día de hoy. ¿Qué hacer? ¿Cómo buscar? Pero sin duda Dios tiene un propósito en nuestras vidas y en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces yo creo que
Claro, la historia de Gipsila, cualquiera me puede decir a lo mejor, hoy sí, pero ella es súper linda, se crió con el Señor, caminó con Dios toda su vida, por eso Dios le fue fiel, le respondió. Pero yo me imagino que dentro de su vida igual han habido momentos o etapas, vivencias en que no todo ha sido color de rosa. Sí, sí, y la verdad es que cuando efectivamente pasa, muchos de los que caminamos en el Evangelio, quizás no hemos tenido al 100% el referente de nuestros padres, pero esa es la labor también de la iglesia. Nosotros en la iglesia estamos llamados a también inculcar este amor propio. Y yo siempre le digo a las hermanas en el culto de mujeres, difícilmente yo voy a poder amar a mi prójimo cuando yo no me amo a mí misma. ¿Y cuán importante es eso? Entonces es importante enseñarle, y no solamente a nuestras niñas, sino también a nuestros niños, exacto, a amarse, a valorarse, a dar el valor que Cristo nos da. Nosotros no podemos, caminar o estar en la iglesia sintiéndonos insignificantes. El Señor nos da un valor. Claro. Y yo tengo que cuidar ese valor. Yo no puedo dejarme, que alguien me golpee, no puedo dejar que alguien me ate, no puedo dejarme dañar. Que hayan malas palabras, violencia a veces no física, pero sí emocional. Claro, entonces ese es el valor que nosotros también tenemos que inculcar a nuestros niños, porque lamentablemente la gente del mundo es muy astuta y es por eso que tristemente nuestros jóvenes llegan a una edad que van a la universidad y se olvidan del Señor. Así es. ¿Por qué? Porque no tuvieron una formación, no tuvieron referentes en la iglesia o tristemente tuvieron malos referentes en la iglesia. Claro. Entonces es necesario que también nosotros como iglesia hagamos un mea culpa. Eso mismo estaba pensando. ¿Qué es lo que nosotros hemos influenciado en otros? Claro. Y muchas de nuestras hermanas a veces no tienen el testimonio para corregir porque no han solucionado su vida todavía. Sus propias vidas. O simplemente venía a mi mente haciendo el mea culpa como iglesias, como congregaciones de repente, ¿cierto? Nos afanamos tanto en el servicio, en la liturgia, en que no, que vamos a cantar esto, que vamos a predicar esto, y nos afanamos en esas cosas y descuidamos lo que está creciendo alrededor nuestro. Los niños, los jóvenes, los adolescentes, la preadolescencia, porque no sé si a usted le ha pasado o no, pero de repente nos encontramos con niños pequeños, pero esos niños en algún minuto van creciendo y hay una escuelita solo para niños pequeños. ¿Y qué hacemos con los chicos de 10, 11, 12 años que ya a esa edad están siendo bombardeados, pero afuera en los mismos colegios, con las amistades, con un sinfín de cosas, y la iglesia a veces los descuida? Los jóvenes creemos que solo con la música, el canto, ¿cierto? Vamos a lograr captar esa juventud. Claro, puede ser una forma de atraerlos, pero ¿qué estamos entregando? Ese valor agregado que bien mencionas. Sí, y por eso es importante, yo siempre le digo a nuestros jóvenes, hijito, hijita, le digo, mira, ¿qué piensas estudiar? Me dicen esto, y yo le digo, y en esa profesión, ¿cómo tú vas a servir a Cristo? Y me dicen, no lo he pensado. Claro. Entonces yo le digo, hijito, ¿y nadie te ha hecho esa pregunta de cómo servir a Cristo, de cómo estudiar para que usted sirva al Señor en una profesión? No. Entonces muchas veces nuestra iglesia tiene la boca cerrada y nosotros no aconsejamos a nuestros jóvenes, no aconsejamos a nuestras señoritas aún en una manera de vestirse, exacto, en una manera de comportarse con el otro, en una manera de valorarse. Entonces la iglesia también tiene una tarea que a veces no hemos cumplido. Sí, la formación en base a la palabra, y la formación no solo bíblica, sino que también espiritual, en el sentido de poder orientarlos, guiarlos, porque tal como bien menciona, imagínate que un joven diga, chuta, no lo había pensado, nadie me lo dijo, pero efectivamente, y no es que aquí si hay alguien que nos está escuchando diga, no, estos son demasiado fanáticos, o cómo quieren manipular la vida de la juventud. No se trata de eso, se trata de que ellos puedan enfocarse en un propósito
que es lo que estamos viendo hoy día, el propósito en sus vidas y que ese propósito ellos se puedan desarrollar y sentirse plenos, porque de repente como padres uno dice, ya no, estudia esto porque aquí vaya a tener hartas lucas, vaya a generar recursos, pero y realmente va a satisfacerte a ti como persona, te vas a desarrollar, y más aún si eres un hijo de Dios, perteneces a una casa de Dios, te va a formar en tu liderazgo para servir a Dios. ¿A cuántos vas a alcanzar con tu carrera? Entonces yo creo que eso es súper importante, y las mujeres que hoy día nos están escuchando, tal vez de repente a lo mejor una me puede decir, sí, pero en la iglesia yo no trabajo con las jovencitas o con los jóvenes, pero hay jóvenes y de repente uno abraza, saluda, preguntar cómo está, y justamente hacer este tipo de preguntas. Sabe que yo siempre lo comento en la iglesia. Yo en su momento iba solita a la iglesia, y de verdad que yo tuve una formación muy hermosa. Y yo recuerdo hermanas con el amor de Cristo que me llevaban al baño a peinarme, me llevaban un colecito, me llevaban cositas para una caluguita, para que no anduviera molestando, ¿cierto? Estuviera ahí sentadita escuchando. Entonces a veces nosotros pensamos en un servicio y en un propósito cuando digo, estoy a cargo de, no sé, de liderar a las mujeres. Claro, como que tienes que estar visible para servir. Y nombrada. No es así, claro. Pero no es así. No, porque el llamado, la vocación, Dios la pone en uno, en tu interior. Por ejemplo, de repente en la iglesia se necesita alguien, no sé, que lleve un pañuelito cuando alguien está llorando, que ponga un confortcito en el baño, alguien que le dé un abrazo a un hermano que se siente mal, a una persona nuevita, decirle, mira, bienvenido, Dios te bendiga. Hay cosas tan sencillas que uno puede hacer cuando uno reconoce el propósito de Dios. Y lamentablemente a veces en nuestras iglesias hay demasiado egocentrismo. Y si a mí no me ponen adelante, y si a mí no me ponen a cargo, y si a mí no me nombran, entonces yo no lo hago. Y si a mí no me toca participación, entonces no vengo. Y lamentablemente hemos enseñado a una generación a servir a ojo del hombre. Claro, si me están mirando, lo hago. Y por eso también se ha producido esta inconsecuencia en nosotros. Nuestros jóvenes, ellos no están dispuestos a la inconsecuencia. No. Entonces ellos cuando son radicales en ese sentido y a mí me gusta eso. Sí, es bueno que sabe que de repente nosotros los hermanos hablan y hablan, pero su vida no es un testimonio. Entonces el joven está dispuesto a escuchar esa hipocresía. No, y los jóvenes hoy en día con la libertad de expresión que tienen, te la tiran nomás, pues te dicen, oye, ¿y con qué cara o con qué derecho tú me dices esto o estás hablando esto otro? Entonces, la formación, alguien mencionaba, estaba viendo el chat ahí de reojo, y alguien mencionaba justamente la formación integral y que va de la mano juntamente con el amor. Si el amor de Dios está en nosotros, ¿cómo obviamente nos vamos a abrazar al necesitado? Nos vamos a guiar, nos vamos a conducir a esos niños, a esos preadolescentes, a los adolescentes, a los jóvenes. Y la verdad que eso se aprende no de palabras. De hecho. Uno lo aprende cuando uno lo ha vivido. Exacto. Y cuando uno lo ha visto. Como le decía al principio, yo tuve una maestra que invirtió en comprarme una pandereta. Yo, una niña que mis padres no asistían a la iglesia, que no era importante, porque a veces los niños tienen una importancia de acuerdo a los padres. Claro. ¿Cierto? Mal visto eso también. Y lamentablemente es así. Entonces, yo aprendí eso, porque ella invierte sus recursos en comprar a un niño una pandereta, en comprarle un desayuno a un niño. Entonces nosotros tenemos que ser movidos a que todo nuestro ser sirva a Cristo, nuestra profesión, nuestros recursos, nuestra voz, nuestro conocimiento, todo tiene que ser volcado para el servicio al Señor. Así es, y además porque todo viene de su mano. Amén. Toda la provisión, lo que usted tiene, lo que yo tengo hoy día, viene de parte de Dios. Y si obviamente yo lo llevo a ese servicio en la casa de Dios, el Señor con mayor razón también me va a seguir dando para que yo dé.
porque más vale dar que recibir, dice un corito por ahí, ¿verdad? Más vale dar que recibir, y quienes lo hemos hecho hemos visto que es así, y sin duda se produce un gozo pleno cuando vemos a un niño sonriendo, cuando vemos a un joven, a una señorita agradeciendo un abrazo. Sí. Y también tenemos que pensar que no solamente hay niños, digamos, biológicamente, sino que también hay niños espirituales. También. Y de esos también hay que preocuparse. Así es. De esos también hay que acompañarles, disipularles, enseñarles el servicio y el amor a la obra de Cristo. Así que niños siempre van a existir. Así es, en todas las edades. Ahora, sin duda ahí hay un propósito de parte de Dios, ¿verdad? Y queremos que las mujeres que nos están escuchando hoy día, que nos están acompañando, hay algunas que la están saludando igual a su pastora ahí, así que bien por eso. Gladys Madrid dice: bendiciones para mi pastora. Amén. Así, vi por ahí a mi madrina también, ¿sí? Le mando un saludo. ¿Ella de qué ciudad es? De Talcahuano. De Talcahuano, ¿ves? Gracias a ella yo conocí a Cristo. Mire, la bendecimos entonces. Ve, aquí está su fruto, aquí está su hermoso fruto en el Señor, y como ese fruto sigue dando fruto. Amén. Porque hoy día con los niños allí, con la iglesia. Es importante mencionar, ¿verdad?, que cuando una mujer, como usted, como yo y como muchas que nos están escuchando, conoce a Dios, cuando una mujer está dispuesta a escuchar la voz de Dios, ¿cierto?, a escuchar ese llamado de Dios, entonces esa mujer va a caminar siempre confiada y avanzando en ese propósito. Amén. Que hay. Y yo creo que nada, ni ninguna circunstancia, ni ninguna persona va a sacar a esa mujer que está determinada en Dios de ese propósito. Claro. Y prueba de ello su propia vida, que aún ni sus padres, siendo cristianos, ¿verdad?, o nacidos en una cuna cristiana, usted amó al Señor de un principio, amó su palabra. Amén. Y hasta el día de hoy sigue caminando en ella. Hoy día ya hace cuántos años de que conoció al Señor, entró al ministerio, estamos hablando más o menos de... Yo conocí a Cristo, tuve mi encuentro con Cristo a mis 9 años. 9 añitos. Sí. Una niña, ¿ves? Y a los 11 años el Señor ya tenía un llamado para mi vida. Qué hermoso. Yo supe que iba a servir a Cristo a mis 11 años. No sabía en qué. ¿Pero de qué iba a servir? Pero yo sabía que mi vida iba a servir a Cristo. Y eso es tan hermoso, y qué importante sería que nuestros niños, ¿verdad?, que todos nuestros niños, ya sean parientes, ya sean hijos, sobrinos, nietos, y más aún los niños de las iglesias, pudieran Amén. tener claro ese propósito. Cuando son instruidos, como dice la palabra, desde la niñez, desde su infancia, aun cuando fueren viejos, aun cuando crezcan, maduren, esa palabra siempre va a estar ahí, siempre va a perseverar en ellos. Y los va a traer de vuelta si algún día deciden apartarse, ¿verdad? Porque está ahí grabada a fuego, marcada a fuego. Ahora, dentro del propósito suyo como mujer, como esposa, madre de 2 niños, amén, ¿sí?, una jovencita ya. Sí, por la gracia del Señor, siempre anhelé ser madre. Y yo le dije al Señor: Señor, yo quiero tener muchos hijos. El Señor me dio 2, el Señor conoce los propósitos y los tiempos, pero tengo muchos hijos espirituales en la iglesia. Eso es lo más maravilloso, sí. Tengo a mi guagua, les digo yo, que son mis jovencitos de la iglesia, y ellos también llenan de gozo mi corazón. Así que ahí le hago sopaipilla, los tengo regalones a mi guagua, es todos. Que son la edad de la juventud, los chicos, la edad de la adolescencia, los jóvenes. Y también me gusta porque me veo mucho en ellos. Me reconozco, entonces... me causan ahí también sentimientos de gratitud. Qué hermoso. Gipsila, entonces nosotros podemos hablar y decir hoy día que el propósito de su propia vida se está cumpliendo Amén. En el Señor. Vamos caminando, soñando más aún. Amén. ¿Sí? Amén. Estás viviendo hoy día una vida en plenitud con el Señor. En ningún minuto me imagino que Dios ha defraudado, aun cuando a veces en la historia de la vida a lo mejor en algún minuto se hizo cuesta arriba este propósito, pero aún ahí sabiendo que Dios estaba presente. Sí, la verdad que cuando yo tuve un llamado del Señor, el Señor me confirmó y me lo dijo, que servirle no era fácil. Y de hecho no es fácil. No. Uno en el ministerio sufre mucho. Así es. Hay soledad, hay
desilusiones, hay luchas, hay pruebas, pero dentro de todas esas cosas uno ve la mano del Señor, en que no son nuestras fuerzas. Así es. Y en el que el propósito de Cristo y esas palabras que el Señor me dio en mi niñez permanecen y están. Hermoso. Así que hay un propósito, claro, pero las cosas son difíciles, pero a mí nadie me dijo que servir a Cristo era fácil. Exacto. Exacto, siempre hay un precio que pagar o alguna circunstancia difícil, pero lo importante es que Él camina con nosotros, nos lleva de la mano. Y como leíamos al principio el proverbio ahí 31, los versículos 25-26, cuando nos dice a nosotras las mujeres, fuerza y honor son sus vestiduras. Amén. Y se ríe de lo porvenir. Es cuando una mujer, insisto, una mujer de Dios logra entender esto, saber de qué está vestida, de qué está armada en Dios, venga lo que venga, porque claro, la vamos a llorar, la vamos a sufrir en algún minuto, pero de ahí Dios nos levanta y nos dice vamos, porque hay más, el propósito se tiene que cumplir. Así que hermoso tiempo, sin duda, ¿verdad, señor director? Con un propósito clarísimo. Amén. Ejerciendo una docencia, ejerciendo un ministerio, ejerciendo una maternidad, o sea, una mujer completa y feliz. Su sonrisa, ustedes Amén. La vieran, ella irradia felicidad, irradia hermosura, y eso es lo que hace Dios. Queremos saludarte, mujer, a ti que nos estás escuchando, animarte a que puedas descubrir el propósito de Dios en tu vida, y si ya lo tienes clarito, motivarlas, ¿verdad? A que caminen ese propósito. Vamos a orar por ti, vamos a orar para que Dios te amoneste, tal vez si has dejado ahí en stand-by ese propósito. Amén. Porque a veces como mujeres pasa, ¿verdad? Que a la primera o al primer desencanto, a la primera lucha, uno dice, ya, no, sabes que esta cuestión no es para mí, o mejor no me voy a meter acá, porque si va a ser así, mejor no. Pero cuando Dios llama, Él va a insistir una y otra vez. Es irrevocable su llamado. Así es. Así que me gustaría de que pudiera orar. Amén. Por aquellas mujeres que están hoy día ahí conectadas, y por las que nos van a escuchar mañana seguramente, ¿cierto, señor director? Mañana estamos en Spotify ya, ahora estamos saliendo en Facebook y YouTube, pero mañana en la tarde ya estaríamos en Spotify, así que oremos por todas Amén. Esas mujeres de hoy, de mañana, y quizás cuando el Señor haga que nos escuchen, bendigámosla. Amén. Amén. Y antes de orar, sí quería mandarle un saludo a mis hijitos, porque mi hijo Mateo me dice, mamá, me manda un saludo. Lindo. Así que un saludito para mi Mateito, para mi Sofita, que le digo mi pulguita, mi regalo del Señor. La pulguita. Amén. Y los abrazamos en el Señor. Oramos entonces a Cristo. Padre bueno, te damos tantas gracias en esta noche, Señor, porque usted nos permite usar estas redes, estos medios, Jesús, también para proclamar, Jesús, su palabra, para, Señor, también animar a aquellos corazones que quizás están allí con dolor, con angustia. Padre amado, en esta noche queremos orar por todas aquellas mujeres, Señor, que están allí con un propósito, pero que aún no descubren, Señor, cuál es su llamado, cuál es su función. Padre amado, pedimos y clamamos por ella, para que ese despertar, Señor, renazca en sus corazones. Cristo amado, que ese llamado pueda llenar su corazón, su mente y su alma, Padre amado, y puedan servirte con gozo y con alegría, porque no hay nada más lindo, no hay nada más hermoso, no hay nada más que llene nuestro corazón que servirte. Padre amado, oramos por aquellas mujeres también que están, Señor, viviendo tiempos difíciles, por aquellas mujeres que son agredidas, por aquellas mujeres, Señor, dependientes, por aquellas mujeres, Padre amado, que no conocen su valor. Padre amado, abra sus ojos para que ellas se reconozcan y vean, Señor, el valor, Señor, y la importancia que las mujeres tienen en tu obra. Padre amado, oramos también por nuestras niñas, Señor, que ellas puedan crecer en un ambiente sano, viendo buenos referentes, ya sean, Señor, sus padres, pastores, hermanos, líderes, Señor, que podamos crecer
sanos. Señor, bendecimos la vida de cada una de nuestras mujeres que también están allí conectadas. Padre amado, que su paz, su misericordia y su sabiduría inunde nuestros corazones. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Sin duda un hermoso tiempo el vivido hoy. Y antes de irnos me gustaría recomendarte un tema musical como lo hicimos en el podcast anterior. Y hay una canción que habla justamente de tu propósito. Amén. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu llamado? Y tal cual la puedes buscar en YouTube. Es de Nancy Amancio, Tu propósito. Así que escúchala ahora luego y nos despedimos y nos encontramos el próximo viernes, la próxima semana, por este mismo canal. Que Dios te bendiga. Chao, chao. ¿Nos despedimos? Chao, chao. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en este inspirador viaje junto a Mujeres en la Gracia. Esperamos que este episodio haya tocado tu corazón y te haya llenado de esperanza y aliento. Recuerda que la gracia de Dios está siempre presente, guiándote a través de los desafíos y celebrando tus victorias. Si te ha gustado este podcast, te invitamos a compartirlo con tus seres queridos y con quienes busquen inspirarse en la fe y en el poder de la gracia divina. También te animamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenernos conectados y así enterarte de futuros episodios y contenidos especiales.